Hola, muy buenas noches, qué gusto saludarlos y bienvenidos a nuestra mesa de análisis. Qué bonito se escucha a don Kenneth dando la bienvenida al noticiero. Es que vi que estaba como apuntando algo. En realidad sí, porque tenemos mucha información en vivo y estaba revisando precisamente unos datitos, porque Kenneth, aquí, al menos en la zona de Tibás, que es donde se encuentra Extra Noticias, no ha parado de llover y le aseguro que en Heredia tampoco. Hemos estado igual. Y de hecho ha sido una noche, tarde-noche, bastante movida para las autoridades de Cruz Roja, bomberos, Comisión Nacional de Emergencias, debido a todo lo que ha generado la onda tropical número 8, aguaceros intensos desde la tarde, no solamente aquí en Tibás, sino en muchísimas partes del país, pero de las zonas más afectadas, según la Comisión Nacional de Emergencias, es el cantón de San Carlos, y también Centro de Alajuela y Buenos Aires. De Punta Arenas. Sí, y es que se han reportado más de 67 incidentes, continúan reportándose a la Comisión Nacional de Emergencias, y antes de pasar en vivo con nuestro compañero Alberto Cuadra, les hago el recordatorio a las personas que tienen que llamar al 911 para que estos incidentes sean reportados tanto a la Cruz Roja, Bomberos, Fuerza Pública y a la Comisión Nacional de Emergencias. Y como les digo, Alberto Cuadra ya está listo con la información en vivo y vamos de inmediato con él. ¿Qué tal, señor Cuadra? Buenas noches. ¿Qué tal, señora García? Así es, y a Kenneth, buenas noches. Bueno, una noche, más bien tarde y noche, con mucha lluvia, aguaceros intensos, con rayería en varios sectores de nuestro país. Estamos hablando de la zona norte, donde se han presentado una importante cantidad de hechos en Alajuela y también en la zona sur de nuestro país, sobre todo desde Pérez Celedón hasta Palmar Norte. Vamos a iniciar con ese recuento en la zona norte, exactamente, con las imágenes que ustedes están viendo en estos momentos en pantalla. Y es que según el recuento que hizo la Cruz Roja, uno de los principales hechos y que también lamentables se han dado en las últimas horas es una colisión que se da en el sector de Quebrada Azul, en Florencia de San Carlos, con la cifra lamentable de un fallecido en el lugar. Esto fue un choque de dos vehículos livianos contra una vagoneta. Al parecer, la vagoneta perdió el control, chocó un pick-up y también otro carro que estaba en ese mismo momento transitando por la vía y se lo lleva hacia el vacío, hacia un guindo de más o menos unos 50 metros, y es ahí donde lamentablemente una persona queda atrapada en su vehículo y al fondo de este barranco. Seguimos con los recuentos en la zona norte. San Carlos, Aguasarcas, Cayelapa, se informa de al menos 15 vehículos atrapados entre deslizamientos. O sea, se habla de que esas personas, estas familias, están atrapadas entre 2 o más deslizamientos y que en esos momentos la Cruz Roja está tratando de verificar su estado y también de llegar a esas personas. En Aguasarcas, también en calle Morales, se informa de 25 familias aisladas por inundaciones de hasta 2 metros de altura. O sea, para que llegue a esa cantidad de agua, imagínense ustedes cuánto ha tenido que llover. Se habla de más de 120 milímetros en las últimas horas. En Alajuelita, también en Tejarcillo, se informa de varias viviendas con afectación por inundación y pidiendo evacuación. En San Carlos, en Quesada, barrio El Campo, informan de varias viviendas afectadas. En una de ellas hay 5 niños y en un segundo piso, ya que el primero está inundado. Y también otras más que se dan en el sector de San Carlos. Pero escuchemos a un personero de la Cruz Roja. Él hace el recuento de este hecho que hablamos al inicio, que fue este lamentable colisión, este accidente que se da en Quebrada Azul, con un fallecido en la carretera, o más bien al final de una carretera en el Guindo, luego de que se diera la colisión de 2 livianos con una vagoneta. Escuchemos. Esta noche nos ingresa un incidente en el sector de Quebrada Azul, esto en Florencia de San Carlos, en el cual se reporta un vehículo pesado tipo vagoneta y 2 vehículos más involucrados en escena. La Cruz Roja envía un total de 5 ambulancias a este incidente, establecemos un puesto de mando, se hace un trabajo en conjunto con otras instituciones. Tenemos un total de 3 pacientes. De estos 3 pacientes se traslada una mujer adulta en una condición estable al Hospital San Carlos, un hombre adulto en una condición crítica al Hospital San Carlos y uno más que lamentablemente está fallecido dentro del vehículo en un precipicio de unos 25 a 30 metros aproximadamente. Se hubo que trabajar con equipos de cuerdas hidráulicos para poder liberar el cuerpo y dejarlo en una escena segura.
Bueno, esta cantidad de incidentes que se están informando en estos momentos, 67, pero que se quedan cortos. Posiblemente en el transcurso de la noche van a estar recibiéndose más informes y también más, pues lo que sería incidencias por parte de los vecinos. Vamos a ir a la zona sur ahora, vamos a ver imágenes de la zona sur en el sector conocido como el sector de Buenos Aires y también Boruca, donde el colegio en el sector de las Colinas se vio completamente inundado a raíz de las fuertes lluvias. Estamos hablando de son ríos que van hacia el General Viejo y el General Viejo hacia el sector del río Terraba. Vamos a tener acá la información que se da por parte de la Cruz Roja en Buenos Aires, en Boruca. Se informa de una cabeza de agua con afectación de unas 15 personas y que esas personas no pueden salir de sus viviendas. De última hora también se informa de que la Comisión Nacional de Emergencias está hablando sobre los 67 incidentes, la mayoría en San Carlos, en comunidades como Barrio Cedra, Ciudad Quesada, Florencia, además del Cantón Central de Buenos Aires, en Alajuela, en Alajuela y en el sector de Buenos Aires, en Punta Arenas. Se presentó también un deslizamiento en la Ruta Nacional 125 que afecta a 6 viviendas. El Comité Municipal de Emergencias de Alajuela valora la afectación en las viviendas y posible traslado de familia. Los primeros reportes también señalan ríos y quebradas crecidos y problemas de alcantarillado en diferentes cantones. Los comités de emergencia se mantienen activos, solicitan a la gente que por favor esté muy pendiente y que dé los reportes al 911, permanecer muy atentos en las próximas horas a raíz de que las lluvias se van a mantener por el paso de esta onda tropical número 8. Antes de finalizar este reporte que se da por parte de las autoridades y también, como ustedes han visto por medio de imágenes, es importante destacar que el paso de la onda tropical número 8, que va muy lenta sobre nuestro territorio, se va a estar extendiendo durante las primeras horas de mañana miércoles y que esto, además de un debilitamiento de los vientos alisios, traerá nuevamente lluvias para el país. Por la mañana, la inestabilidad de la zona marítima del Pacífico Centro-Sur tendrá chubascos localizados cerca de las costas. Por la tarde se presentarán lluvias en las montañas del Pacífico con aguaceros y tormenta dispersa, y en el Valle Central tendrá aguaceros y lluvias dispersas. Así que vamos a tener unas siguientes horas, por lo menos unas 24 horas de más lluvia, lluvias que van a ir disminuyendo. Sin embargo, tenemos que estar muy pendientes a raíz de esta situación de que los suelos están muy saturados y, como vimos, en sectores como San Carlos, que han sido muy afectados durante esta noche a raíz de las inundaciones. Recordemos que estamos en alerta naranja en el sector del Pacífico Norte, zona norte y también el Caribe Norte, y el resto del país en estos momentos está en lo que sería alerta amarilla. Así que bueno, este ha sido el recuento de las afectaciones, de las inundaciones y también de deslizamientos en algunas rutas durante las últimas horas a raíz del paso de la onda tropical número 8. Esta es la información que les tenemos acá desde Tibás, un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Compañeros, ustedes tienen más. Seguimos con la noticia de ayer, que todavía sigue, por supuesto. Claro, sigue siendo y seguirá siendo durante muchos meses. De hecho, se ha determinado, como lo hablábamos desde ayer, este eventual proceso de extradición del exministro de Seguridad, don Celso Gamboa, y también alias Pecho de Rata, una duración de no al menos 2 meses, situación que hoy de hecho se confirmó por parte de las autoridades. Correcto, y bueno, ya se ha hecho el traslado precisamente de estas 2 personas a un centro penal de nuestro país mientras avanza esta investigación, y también por parte de los abogados defensores de ambos lo que vayan a presentar en instancias mayores. Nuestro compañero Cristian Fallas es el que tiene la información. Vamos de inmediato con él. Cristian, adelante, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. El día de hoy, a media tarde, se resuelve por parte del Tribunal Penal de San José lo que es este arresto provisional con fines de extradición en contra de Celso Gamboa Sánchez y también de este sujeto de apellido López Vega, alias Pecho de Rata, en lo que es el requerimiento de la DEA para empezar con la formalización de la orden de extradición hacia los Estados Unidos. Contarles que por el perfil de estas personas son los primeros nacionales en que estarían en este proceso precisamente en la historia del país. Se tomó la decisión de llevarlos a máxima seguridad del complejo La Reforma, ya en San Rafael de Alajuela, pese a que el Poder Judicial del OIJ tiene ya un espacio precisamente acondicionado por este tipo de extraditables en nuestro país. Así que, ¿qué es lo que se viene a continuación? Vamos a ver la siguiente nota.
Así fue la llegada de Celso Gamboa Sánchez hasta los tribunales de justicia de San José proveniente del segundo circuito judicial en Goicoechea, donde pasó la noche en celdas del OIJ. Junto a alias Pecho de Rata, fueron informados por parte de un tribunal penal su requerimiento por parte de la DEA de los Estados Unidos por supuesto tráfico internacional de drogas. Asimismo, se les impuso la decisión del arresto temporal para fines de extradición por un periodo de 2 meses, mientras la orden esté lista para ser ejecutada. Sí, prácticamente estamos hablando de 2 meses, que es lo que establece la ley para efectos de hacer todo el trámite de formalización, ¿verdad?, ante los tribunales de justicia. Él actualmente se encuentra en la orden del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José. Debe ser identificado, debe ser informado. Durante mínimo 2 meses, los abogados de Gamboa, Sánchez y López Vega podrán analizar la opción de someterse bien a una extradición voluntaria o a la ordinaria. Lo que sigue ahora es que en un plazo de 60 días el gobierno de Estados Unidos complemente, si no es que ya está, la totalidad de la información para que la conozca la defensa de los requeridos, hagan las objeciones y el Tribunal Penal resuelva si acoge o rechaza la solicitud de extradición. Esta sería la primera ocasión en que nacionales son enviados a los Estados Unidos para enfrentar un proceso judicial por supuesto tráfico internacional de drogas. Bien, hemos consultado también a algunos expertos en criminología acerca de qué significa este es un antes y un después definitivamente en nuestro país con esta activación ya de lo que es extradición de nacionales hacia los Estados Unidos. Efectivamente coinciden en que sí, va a haber reacción de lo que es el narcotráfico o de las personas dedicadas a este ilícito. Algunos le apuntan precisamente a que las bandas van a ser un poco más cautelosas y otros también apuntan a que esto va a repercutir directamente en que extranjeros quienes vienen o pretenden nacionalizarse costarricenses para refugiarse en el país, nos referimos a extranjeros criminales, pues ya ahora no van a tener esa facilidad. Definitivamente, para algunos expertos en criminología, el 23 de junio del año 2025 pasaría a la historia como un antes y un después para el ataque del crimen organizado, al menos así apoyados en la figura de la extradición de nacionales hacia los Estados Unidos. Algunos expertos en criminología coinciden en que habrá reacción sí o sí del narco. ¿Cuál sería una posibilidad de reacción ante el hecho histórico de una extradición de un nacional hacia el país del norte? Cuanto más estrictas sean las sanciones, los narcotraficantes van a buscar hacer una organización más compleja, muchísimo más secreta, con mayores lealtades, tratando de que no puedan ser encontrados. Por otra parte, es muy posible que eleven su nivel de violencia para no dejar ningún cabo suelto, para no dejar nada al azar, de manera tal que puedan imponerse totalmente. Las sanciones no hacen que las personas cambien su modo de vida criminal y de repente se conviertan en nuevos ciudadanos y muy buenas personas. Para otros expertos, sí hay un antes y un después positivo para el país, sobre todo por dejar de ser un refugio de criminales extranjeros. Al menos eso es lo que se espera. Es un mensaje contundente que se envía a todas esas redes ilícitas que han operado por décadas en el país y que además siguen operando. De acá en adelante, el mensaje, la semiótica, lo que se está diciendo es que definitivamente no van a poder seguir utilizando este país como lo han hecho por mucho tiempo, como un refugio para los criminales que además se han nacionalizado, atenidos un poco a la laxitud con la que se ejecutan las penas en Costa Rica. Parece que el mensaje es contundente, se acabó, al menos en el más alto nivel, la impunidad. De acuerdo a fuentes allegadas al caso, serían 4 costarricenses los requeridos por la DEA en el presente inmediato, pero esta lista total sería de unos 50 costarricenses. Esta es la información que se genera acá desde el primer circuito judicial en San José, con estas 2 personas, los primeros 2 nacionales, quienes estarían entonces ya en este proceso que puede tardar hasta 2 meses hasta que se ejecute esta orden de extradición hacia los Estados Unidos. El informe de Cristian Falla Vidal para Extra Noticias. Tenga usted muy buena noche. Gracias, Cristian, por la información. Bueno, y muchos se preguntarán en qué consiste básicamente este proceso de extradición o esta
solicitud que está realizando los Estados Unidos. Y en general, ¿cuáles son los cambios que permite entregar a nacionales a otros países que así lo requieran, Kenneth? En Extra Noticias, Nati, preparamos la siguiente información con el ABC, precisamente de cómo es que se tiene que dar ese procedimiento y las nuevas condiciones tras la reforma constitucional que rige desde finales de mayo anterior. Desde la reforma del artículo 32 de la Constitución Política aprobada en mayo del 2025, Costa Rica permite por primera vez la extradición de sus nacionales en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo. Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional, salvo que en casos de tráfico internacional de drogas o terrorismo haya sido concedida la extradición por los tribunales de justicia, con estricto apego a los derechos fundamentales y garantías procesales reconocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes. Un cambio histórico que ha comenzado a aplicarse en los tribunales del país. ¿Y qué debe presentar el país que pide la extradición? En este mes, el gobierno que lo solicita, en este caso Estados Unidos, tiene que aportar toda la documentación, toda la prueba completa, si es que no está ya, de que efectivamente en su país de origen se ha cometido un delito. Mientras tanto, la persona que está detenida tiene la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, aduciendo o alegando de que no ha cometido ese delito o que no existe un delito que perseguir. ¿Cómo es este procedimiento? Eso que se resuelve por parte de la autoridad que determina si hay o no hay extradición, tiene recurso de apelación, y ese recurso de apelación deja en firme el proceso. Estando en firme el proceso, entonces deberá de trasladarse a la persona extraditable hacia el país que lo está gestionando. Si Costa Rica concede la extradición, el país que recibe el extraditado debe cumplir las garantías establecidas. No podrá imponerle penas prohibidas por la ley nacional, ni juzgarlo por delitos distintos a los que motivaron el proceso. Este mecanismo, aunque recién estrenado para los costarricenses, ya se aplica en casos de alto perfil, como el de los 2 primeros nacionales requeridos por Estados Unidos por narcotráfico. En otros temas, la Fuerza Pública de Punta Arenas decomisó varios radios de comunicación con frecuencias policiales durante los operativos a varias zonas, o más bien a varias bandas que operan en esta zona. Pese a esto, las autoridades resaltan como logro la reducción de homicidios en esa provincia. Zapote, Tibás y Desamparados son las zonas donde el organismo de investigación judicial ejecutó 5 allanamientos la mañana de este martes y donde detuvo a 5 sospechosos de fabricar y distribuir tusi en diferentes partes del país. Estas personas son 3 hombres, una mujer y un adolescente de 17 años. Una mezcla entre ketamina, que es un analgésico veterinario especialmente para caballos, así como MDMA, que es una droga sintética, colorantes artificiales, saborizantes artificiales y cocaína. Es una droga que se ha vuelto muy popular en el país, sobre todo en la población joven. Tiene efectos muy fuertes, muy severos para la salud. Una dosis puede costar entre 10.000 y 15.000 colones, depende de dónde se compre. Durante estos trabajos, además de ketamina y otras drogas, encontraron por primera vez en Costa Rica un mixer, una persona que se dedica a mezclar de forma artesanal estas sustancias para hacer pastillas e incluso el polvo de las mismas. Mezclan todas estas drogas de forma artesanal y por allí todavía mayor riesgo, porque si ponen un elemento en mayor proporción que el otro podría causar la muerte. Aunque no se trata de un laboratorio, se trata de un mixer, un mezclador, personas que toman todos los componentes que mencioné anteriormente para sintetizarlos, ya bien sea convertirlos en pastilla o en polvo para que las personas lo consuman. Confeccionar este tipo de sustancias ilícitas, ya sea de forma casera o artesanal, viene a reducir costos operativos. Y es que con fabricarla de esta manera puede eliminar lo que son como intermediarios, como la persona que lo hacía anteriormente o que inclusive conseguía los materiales. Y es que se pueden capacitar con la información que tenemos a mano en plataformas de internet, y también pueden utilizar otro tipo de maquinaria que es para otro fin, que les queda perfecto para lo que es la composición química de este tipo de sustancias ilícitas. La Fuerza Pública y la Policía Control de Drogas también efectuaron 2 incautaciones grandes de estas drogas. La primera, el 12 de abril, en Plaza González Víquez de San José.
Ahí decomisaron 21 kilos de metanfetaminas cristalizadas. Y la segunda el 5 de mayo. Seguridad Pública y la DEA incautaron 48 kilos de metanfetamina en cristal en Tibás. Y 8 postes de luz derribados por un trailero fueron los que provocaron un caos total en la zona de Curridabat. Así amaneció la calle que se ubica en las cercanías de Plaza del Sol, Curridabat, este martes. Un tráiler se habría enganchado en los cables y en un efecto dominó. 8 postes terminaron en el suelo. Tenemos 9 postes afectados, hay 8 transformadores dañados. Tenemos que revisar algunas acometidas subterráneas que alimentan los edificios cercanos. Y aunque la zona de trabajo o lo que tenemos cerrado con ayuda del tránsito, es de aproximadamente unos 400 metros, sí tenemos una afectación mayor en cuanto al suministro eléctrico porque tuvimos que suspender desde Muñoz Sinane hasta Pequeño Mundo. En el recuento de los daños se contabilizaron 8 postes dañados, 2 torres afectadas. Únicamente de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz se desplazaron 70 funcionarios, 20 vehículos entre grúas y camiones. 3.000 clientes quedaron sin servicio eléctrico. El costo promedio de cada poste es de 1.700.000 colones. Preliminarmente podría estar estimando que el costo anda entre los 20 y 24 millones de colones, todo lo que es el restablecimiento de los trabajos por acá. Nosotros pasamos el reporte a nuestra asesoría jurídica empresarial y con el Departamento de Investigación se hace una revisión de uso de las cámaras de vigilancia y todo para tratar de identificar al vehículo que ocasionó el daño. Según los datos de Fuerza y Luz, en 2024 fueron derribados 202 postes. En 2023, 234 sufrieron daños. En 2022, la cifra fue de 210. 154 en 2021 y 153 en 2020. La situación se repite con frecuencia en otras provincias. Cuando sucede la caída de un poste por el choque de un vehículo en la empresa de servicios públicos de Heredia, lo primero que buscamos es reparar el daño y de esta forma también restablecer los servicios afectados. Una vez que sea esto, se busca a la persona que provocó el accidente y se busca un arreglo de pago con la misma y si no se lleva a instancias judiciales. El costo sería de aproximadamente 2 millones de colones. El vehículo involucrado en este caso se retiró del sitio. Se estima que la situación volverá a la normalidad a eso de las 10 de la noche. Y siempre sobre este tema que hoy nuestro compañero Gustavo Castro le dio seguimiento desde bien temprano, les contamos que al menos 500.000 de colones estima un restaurante en Curridabat que dejó de percibir ante la caída de esos postes. Los negocios de la zona permanecieron cerrados este martes. Los colaboradores del restaurante Ajúa se dedicaron a limpiar el local este martes. Debido a la caída de postes, en este como en otros locales, fue imposible abrir las puertas al público. La ausencia del fluido eléctrico provocó que hasta se les derritieran los helados. Por el momento como el helado, porque normalmente sí mantienen bastante el frío, pero ya pasado fue de anoche el accidente, digamos, entonces ya esperamos que a las 3 de la tarde ya sí baje más la congelación, entonces por eso nos estamos moviendo en ese tema de que no se vaya a dañar nada, ¿verdad? ¿Cuántos empleados trabajan acá? Ok, tuvimos que disminuir, sí, el personal por hoy, y vamos a estar trabajando 4. El colapso vial fue inevitable. Cuando grabamos este video son las 9 de la mañana con 6 minutos. Esta es una de las rutas alternas habilitadas durante la mañana de este martes. En las cercanías de Plaza Cristal tenemos 10 minutos y los vehículos no se mueven, prácticamente un parqueo. Entonces el colapso vial lo que tenemos es de lo que viene de Cartago, de la Galera hacia San José, eso es lo que está el colapso. Se está desviando el tránsito hacia lo que es Zapote y también de la Galera hacia Sabanilla, Santa Marta. ¿Cómo ha estado la presa hoy? Malísima, vengo de allá de Guayabo. ¿Cuánto ha durado la presa? Tengo 45 minutos, como en unos 3 kilómetros. Bueno, la verdad no sé por qué es, pero fatal, porque por sí lo que es aquí Curridabat siempre es muy
pegado. Pero esperemos que se solucione rápido. Peatones y vecinos se mostraron sorprendidos. Tenemos un problema serio con eso, que no se le ha buscado realmente la solución. Además de que me parece que ya es hora de que se regule el tránsito de camiones pesados. Pues ayer en la noche vi que todo el sector estaba sin luz, estaba totalmente todo oscuro. Y pues ahorita acaba de pasar un camión que se llevó otros cables, entonces creo que va a tardar más. Este martes la constante en este sector fueron los comercios vacíos, parqueos desolados, en un día de pérdidas económicas que resta por cuantificar. Un motociclista que estaba realizando piruetas con su vehículo cerca de un colegio recibió 20 boletas y, por supuesto, el decomiso de su vehículo. De acuerdo con el reporte oficial, la situación se presentó frente al colegio de la comunidad de Brasilia, en el distrito de Dos Ríos, donde el sujeto fue visto realizando acrobacias en una llanta conocidas como llanteadas, en una vía transitada por estudiantes y vecinos. La escena generó preocupación entre los testigos, quienes alertaron de inmediato a las autoridades. Al llegar al lugar, los oficiales localizaron al motociclista, quien además de poner en riesgo su vida y la de los demás, no contaba con licencia de conducir, ni portaba casco u otro dispositivo de seguridad, infringiendo así múltiples disposiciones de la ley de tránsito, representando cerca de 20 boletas en el acto. ¿Qué pasa cuando un conductor abusa de la velocidad? Definitivamente va a perder el control porque la distancia de frenado no va a ser la misma, es mucho menor. Esa capacidad de reacción ante cualquier eventualidad no va a ser la misma. Incluso los daños. Tras la intervención, la policía de tránsito le formuló 20 boletas por diferentes faltas, entre ellas conducir sin licencia, no portar equipo reglamentario y efectuar maniobras peligrosas en la zona escolar. Las autoridades recordaron que en lo que va del año, el 65% de los accidentes de tránsito registrados en el país han involucrado a motociclistas. Y el respeto no está en ellos, manchan en la organización de muchos clubes. Ellos son motos de cilindrada baja, pero ¿cuánto club no hay importante en San José, en Costa Rica, que es de cilindrada baja y lo que hace son actos de ayuda social y grupos que hacen cosas a beneficio de pueblos, de hogares, de escuelas, de iglesias, en lugar de andar en esto? Y ellos también son tachados. Hoy fue martes de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior, el FES, que terminó dicha reunión sin acuerdo y también con un ministro de Hacienda muy molesto al punto de que se retiró de la conferencia de prensa. Todos los detalles con nuestro compañero Rolando Rivera al volver de la pausa. Acompañarnos, son 9:35 de la noche, estamos completamente en vivo aquí en Mesa de Análisis y les contamos que ya Costa Rica dio luz verde a la venta de medicamentos con cannabis activo y desde esta semana inició el registro de los medicamentos tras la entrada en vigencia del nuevo reglamento técnico. Nuestra compañera Milagro Torres ha preparado un trabajo para explicarnos todos los detalles de esta noticia. Adelante, Milagro, buenas noches. Buenas noches y buenas noches a ustedes también, amigos televidentes. Efectivamente, a partir de esta semana ya se pueden empezar a registrar en el sistema Regístralo del Ministerio de Salud aquellos medicamentos que contengan cannabis activo. Pero vamos a ver esta información para detallar un poco de qué se trata este cannabis activo, porque en nuestro país desde el 2022 existe una ley que regula el cannabis. ¿Cómo es que se puede comercializar el cannabis? Pero no es hasta junio de este año que entra en vigor la reglamentación y a partir de esa reglamentación es que se puede empezar a inscribir los productos y empezar a comercializarlos. Bueno, cannabis activo o THC, entonces este solo va a poder ser recetado
por un médico. También debe de tener registro sanitario y solo será para nacionales. Solo los médicos, como decíamos, lo pueden recetar y a partir del momento del registro va a empezar un proceso de aceptación para que el Ministerio de Salud diga sí. Este medicamento, porque es un medicamento, va a poder venderse en las farmacias. Pero entonces, ¿qué es el THC? Vamos a verlo a continuación, porque este es uno de los más de 180 cannabinoides que están en la planta de la marihuana, pero este está en forma activa, se extrae de la planta y puede ser muy utilizado y actúa en el cerebro y además actúa en el sistema inmune y en el sistema nervioso. Puede producir que haya relajación y las personas tengan más apetito y también alivia los dolores muy fuertes y es usado en tratamientos oncológicos de cáncer, más que todo cuando se tienen muchas náuseas. Pero vamos a ver la siguiente información donde vamos a detallar exactamente qué es lo que entra en vigencia a partir de este mes. Desde el 23 de junio, Costa Rica autoriza oficialmente el registro sanitario y comercialización de productos medicinales a base de cannabis activo o THC. La medida entra en vigor tras la publicación del reglamento técnico, que establece los requisitos de control, etiquetado, calidad, publicidad y distribución de este tipo de medicamentos. Ya los equipos de servicios de salud están sentados con la DRPIS para poder no solamente lo que ellos validaron, sino lo que diga, digamos, servicios de salud para poder ver cuál va a ser el perfil del prescriptor de acuerdo a los registros que vayamos teniendo. Es que digamos, sí, o sea, yo espero que sí, pero que si nadie registra, ¿qué hacemos? Igual vamos a tirar un lineamiento con lo que ya dice la literatura internacional, que es parte de las prescripciones, que es parte, digamos, de los conocimientos y que es parte de la base que tiene que tener el médico para poderlo prescribir. La normativa permite el ingreso al mercado de productos como cápsulas, cremas y soluciones orales, siempre que cuenten con registro aprobado mediante la plataforma Regístrelo del Ministerio de Salud. El decreto establece algunos usos específicos, ¿verdad? Por ejemplo, en términos prácticos, básicamente para el manejo del dolor crónico, sobre todo en algunas enfermedades específicas como el cáncer o en enfermedades del sistema nervioso que producen mucho dolor. Además, también está permitido para el tratamiento de las náuseas y los vómitos, el manejo de náuseas y vómitos en pacientes que toman medicamentos que los producen como la quimioterapia. Estos productos solo podrán venderse en farmacias y con receta médica digital como medida para garantizar un uso responsable, supervisado siempre por profesionales de la salud. Consideramos que es una alternativa terapéutica o tratamiento para afecciones que no se resuelven normalmente con los medicamentos que se usan en primera línea. Y como farmacéuticos hemos venido implementando capacitaciones desde el 2021, antes de que ya se diera la aprobación de la ley. Con esta regulación, el país da un paso a la implementación de la Ley 10113 sobre cannabis medicinal y abre oportunidades para pacientes que requieren nuevas opciones medicinales. Precisamente vamos a ver un poco sobre los usos del THC, porque es muy importante que este no es un medicamento que pueda ser utilizado para cualquier persona, ni tampoco puede ser recetado para cualquier persona. Ampliando un poco, podemos ver que es utilizado específicamente para el dolor crónico y espasmos, también para las náuseas por quimioterapia. También es importante que es utilizado para casos de fibromialgia y Parkinson y también mejora el sueño y el apetito. Es importante resaltar que además se usa como tratamiento de fines medicinales, específicamente medicinales. El THC es un componente que es importante, pero para tratar este tipo de dolores crónicos y afectaciones, prácticamente para casos paliativos. La ministra de Salud mencionaba que a partir de este momento se van a empezar a dar más capacitaciones para que los médicos y saber también, según el registro que se vaya a dar, ¿verdad?, de productos, cuáles serán las especificaciones de los médicos que podrán prescribir
estos medicamentos. Y también para ver cuáles son los riesgos, porque también existen riesgos, así como su uso puede mejorar algunas condiciones, también existen riesgos como el mareo, la ansiedad y taquicardia. Esto puede producir el THC, por eso su dosis debe ser específica para lo que se requiere. Puede alterar la memoria porque causa efectos directos en el cerebro. También tiene un riesgo de dependencia. Es importante que cuando se utiliza, por eso debe ser prescrito solamente por un médico, porque puede causar dependencia. Puede causar también vómitos crónicos. Entonces, debe de ser totalmente de uso supervisado. Y no es un medicamento que sea curativo. Es totalmente para tratar esas afectaciones ya de un nivel bastante alto, amplio, que no ha podido ser controlado con los medicamentos o la medicación anterior. Durante estos días vamos a estar también hablando de algunos otros, porque por ejemplo el CBD que se extrae del cáñamo también está regulado y en este momento ya se encuentra vendiéndose en algunos lugares macrobióticas o farmacias. ¿Cuál es la diferencia entre el THC y el CBD? El CBD que se utiliza como suplemento alimenticio. Pues mañana en nuestra edición de las 6 de la tarde también vamos a estar ampliando de este tema para que no se lo pierdan. Este fue un reporte de Milagro Torres. Volvemos con más. Atención a las personas mayores de 40 años que están en búsqueda de empleo. La empresa McDonald's organizará ferias de empleo este miércoles en la Municipalidad de Alajuela y en el restaurante que se ubica en Alajuela Oeste, contiguo a Plaza Ferias. Para optar por estos puestos no se requiere experiencia, deben tener 9º año aprobado y disponibilidad para trabajar en horarios rotativos. Ambas actividades se desarrollarán de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Bien, y como lo veíamos antes del corte comercial, Nati, tras 4 horas de reunión, el gobierno y el Consejo Nacional de Rectores todavía no consiguen un acuerdo sobre el porcentaje de aumento para el Fondo de Educación Especial para la Educación que conocemos como el FES, dispuesto para el 2026. Bueno, y es que recordemos que al parecer el gobierno había ofrecido aumentar su primera oferta de 0.5 a 0.8% con la condición de que ese porcentaje se utilice estrictamente en becas. Hasta ahí lo informativo, no hubo acuerdo, se pidieron 15 días más para una quinta reunión, a ver si se logra un acuerdo, porque recordemos que las universidades habían pedido 2.5%. Correcto. El tema también es, y que llamó muchísimo y poderosamente la atención, fue ver a un ministro de Hacienda, Onogi Acosta, incómodo, molesto en algún momento de la conferencia de prensa, pero no me quiero adelantar. Para eso está nuestro compañero Rolando Rivera, que nos acompaña por acá. Usted estaba ahí, Rolando, y cuéntenos todos los detalles a nivel informativo y también de este incidente, podríamos decir. Buenas noches, Kenneth. Natalia, buenas noches. Bueno, hoy la cuarta reunión, hay que tomar en cuenta algunas cifras. Este paso del 0.5 al 0.8 equivale a un 0.3, que sería la equivalencia a lo que el gobierno propone luego del 2.5, que fue la contrapropuesta del Consejo Nacional de Rectores. Eso sí, se estaría condicionando a que este 0.3% se vaya a invertir en becas. Y las universidades no están de acuerdo porque entonces se perdería la autonomía del manejo del presupuesto de las universidades. Para empezar por ahí. Luego, la reunión se extendió desde las 2:15 de la tarde hasta cerca de las 6:40 de la tarde. Otro tema importante, en general con este 0.8 se estaría hablando prácticamente de un aumento para el FES en el 2026 de 4.600 millones de colones, algo que el gobierno defiende también con respecto a lo que es la propuesta. Y bueno, aquí lo más importante también, como lo decía Kenneth, son esos 15 días que pide precisamente el CONARE para analizar la propuesta, que se completaría tomando en cuenta que si la inflación acumulada para el año 2025 supera ese 0,8 y llega, por ejemplo, a un 1%,
el gobierno estaría dispuesto a, de manera extraordinaria, presentar un presupuesto para que sea el equivalente de ese 0,2 y completar del 0,8 al 1, al punto porcentual, lo que representa la inflación acumulada. Eso es lo que quiere analizar precisamente el Consejo Nacional de Rectores. Sin embargo... Y hasta ahí todo bien, digamos. Hasta ahí va todo bien, pero hubo fricciones. Pero antes de ver por qué se dieron las fricciones, vamos a escuchar lo que dijo el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, con respecto a la propuesta que le están planteando al CONARE. Una nueva propuesta que consiste en un 0,8%, del cual 0,5% es un monto base y el 0,3% adicional, la idea es que se invierta en becas. Iniciamos con esa propuesta entonces de un 0,8%. Los señores rectores y la compañera estudiante analizaron la propuesta. No hubo acuerdo con respecto a esa propuesta inicial. Posteriormente el gobierno adiciona una variante a la propuesta del 0,8% que consiste en, si al cierre del año 2025 la inflación acumulada supera el 0,8%, el gobierno se compromete en 2026 a hacer un presupuesto extraordinario por la diferencia hasta por un monto que no supere el 1,5%. Me explico. Si la inflación al cierre del año 2025, por ejemplo, es 1%, estaríamos incluyendo en un presupuesto extraordinario un 0,2% adicional. Recordemos que incluso en conferencia de prensa el presidente de la República dijo que el 0,5% iba a ser el máximo que iba a ofrecer el gobierno. Y están haciendo ahora una contrapropuesta de un 0,3% adicional que representa 1.700 millones de colones aproximadamente, un poco más de 1.700 millones de colones. Sin embargo, aunque todo parecía estar bien, bueno, pues vamos a ver específicamente el momento en el que se daba la conferencia de prensa en donde estaban los representantes, tanto del CONARE, también el ministro de Educación Pública, don Nogui Acosta, y también la representación estudiantil por intermedio de Raquel Loría, que es representante de la FEUNA. Ella, en ese momento que le dieron el uso de la palabra, comenzó a mencionar algunos aspectos que molestaron al ministro de Hacienda, porque según el ministro de Hacienda no tenían que ver específicamente con el tema que se estaba discutiendo, que era el tema de la educación. Comenzó a hablar sobre los 800 centros educativos que tienen órdenes sanitarias y también pues comenzó a mencionar sobre bonos de vivienda, que es un tema que según también el ministro de Hacienda, bueno, pues no tenía nada que ver en medio de esta conferencia. Se le nota la molestia ya. Sí, ya ahí está completamente... el lenguaje corporal incómodo. Es muy claro, muy claro. Sí, claro. Y también presten atención porque los gestos no son solamente de él, sino también de don Leonardo Sánchez, el ministro de Educación, que se percata de la misma situación, de que ya pues existe toda esta incomodidad dentro de los representantes del gobierno. Detrás de él estaba doña Marta Esquivel, correcto, la de saco negro. Y aquí es donde toma la decisión, ya no solamente doña Marta Esquivel, Nogui Acosta. Ella la primera. Paula Bogantes, ministra del MISID también. Y bueno, pues le dicen a Leonardo, nos retiramos, nos vamos. Fue el momento también en donde nosotros, bueno, pues necesitábamos tener la reacción del ministro de Hacienda, que vean cómo se queda esperando a que se ponga de pie don Leonardo Sánchez, decepcionado, comienza a caminar hacia la salida y vamos a escuchar lo que nos dijo. Al conocer también las declaraciones de parte de los estudiantes. Mire, yo creo que nosotros vinimos a discutir un tema de universidades. Creemos que hemos hecho una propuesta adecuada y venir aquí a escuchar cosas sobre las cuales no tienen ninguna información. Una persona que desde el punto de vista práctico está poniendo en duda muchas de las cosas que nosotros hemos planteado en esta discusión. No vamos a quedarnos aquí por una simple razón. Esta negociación tiene que ver con la educación superior, no tiene que ver con ninguno de los otros temas que se están tratando aquí hoy y creemos que lo correcto era que nos centráramos en ese tema. La perorata
no tiene absolutamente nada que ver con eso y es un tema completamente de propaganda que no tiene ninguna relación con la educación, ni primaria ni secundaria. El presupuesto del 2026 de educación va a ser el más alto desde el 2015. Un poco para que tengan criterio de qué es lo que hemos estado haciendo. Entonces, esas conversaciones se centraban en la educación y me parece que venir aquí a discutir si los bonos de vivienda se hicieron, este es el único gobierno que ha incrementado el presupuesto del Bambi en todos estos años. Entonces, yo creo que realmente no era razonable una discusión que se aparta completamente del tema de FES. Pues sí, contundente, sí, claro, preciso y al punto. Y me parece que tal vez un poco desacertada también la decisión de la representante estudiantil. Les voy a comentar en qué sentido y justificándolo. En que al finalizar la reunión prácticamente don Noy Acosta estaba incluso felicitándola de que había estado bien dentro de la participación de la reunión y intercambiando con él. Eso sí, dieron inicio a la conferencia de prensa y cambió totalmente el ánimo, que ahora pues habrá que esperar dentro de 15 días a ver ¿cuánto cambia el escenario? Exactamente. Si es que lo cambia. Porque también hay que mencionar la forma en cómo, por una decisión unánime, todo el gobierno, toda la representación de gobierno dice, nos vamos. ¿Qué dice Raquel Oría de todo esto? Vamos a escucharla. Vamos a escuchar esos dos temas principales que fueron los que terminaron detonando el levantamiento de don Noy Acosta de la mesa. No olvidar los más de 800 centros educativos que ahorita tienen órdenes sanitarias, ¿verdad? Este dinero ha sido aprobado. Pueblo de Costa Rica, es dinero que ha sido aprobado, que está aprobado y sigue sin ser girado y no está afectando. Y esto lo digo desde la impotencia ya. No está afectando a quienes están tomando estas decisiones. Afecta a quienes más, que son la mayoría de Costa Rica, tienen menos. ¿Verdad? Otros datos. Se han recortado bonos de vivienda entre el 2020 y el 2023, más de 6.000 y más de 26.000 empleos perdidos. Bueno, ahí está nuevamente la imagen en el momento en el que pues, se levantan los ministros. Y también tenemos que escuchar cuál es la posición de la presidenta del CONARE, que explica también cuáles van a ser las decisiones y por qué deben analizar esta propuesta que les hace el gobierno. Hicieron dos propuestas, pero nosotros como CONARE y representación estudiantil esperamos y solicitamos un espacio o una reunión adicional para precisamente poder estudiar con nuestros equipos esa propuesta, pero y también ver de qué manera podemos ir avanzando hacia el porcentaje constitucional. Nosotros entregamos la semana pasada una propuesta robusta, alrededor del 2.5%, y mantenemos la posibilidad de diálogo, ¿verdad? Tengo que decir que en medio de la reunión estuvo a punto de romperse el diálogo, sin embargo, el gobierno accedió a hacer una reconsideración y nos presentaron esa segunda propuesta. Bien, ahí estaban las declaraciones también de la presidenta del Consejo Nacional de Rectores, que como decimos, dentro de 15 días, al parecer, algunos de los representantes del gobierno estarán ausentes la próxima semana y por eso es que se toma la decisión de que sea dentro de 15 días la próxima reunión. Muchísimas gracias, Rolando, por todo este reporte. Yo quisiera felicitar a nuestro compañero Herbert Agüero, el camarógrafo, ¿verdad? Claro, la reacción fue inmediata. Tuvo un colmillo de ver al momento de lo que estaba ocurriendo, de cerrarse en el momento específico para poder traer a todos los televidentes de Extra Noticias el detalle con los gestos de los jerarcas, evidentemente molestos e incómodos. Sí. Así que muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias a don Herbert Agüero también por ese extraordinario trabajo. ¿Y de política, Nati? ¿Pasamos? A los deportes. ¿Qué tal, don Jason? ¿Cómo están? Buenas noches, un placer saludarlos. Kenneth, Nati, Rolo, ¿cómo estás? Un placer estar acá con ustedes en esta edición. Rápidamente, iniciemos en bloque de selección nacional, que hoy tuvo su primera práctica ya en Minnesota, previo al compromiso ante Estados Unidos. El marcador como que histórico de este compromiso no nos favorece. Son 9 enfrentamientos ante Estados Unidos. Vamos a dar un batacazo y avanzar a las semifinales. Ojalá, ojalá. Yo soy... confiado. Positivo. ¿Tiene fe? Sí, te veo positivo. Sí. Ojalá. ¿Cuál camiseta pesa más, la de México o la de Estados Unidos? La de México, siempre. Históricamente la de México. Concuerdo. Bueno. Veremos cómo le da la Sele.
Buenas noches, compañeros. Muchas gracias, Jason, por este informe. Nada más antes de cerrar, información actualizada de la Comisión Nacional de Emergencias, 107 incidentes por inundaciones hasta este momento, Nati, y en cuanto a deslizamientos se reportan 20 incidentes. Así es. Por supuesto que los detalles los puedes seguir en nuestras redes sociales y en todas nuestras ediciones de la información que se genere en nuestro país de última hora. Muchísimas gracias por su compañía durante esta edición.